¿qué tal, amigas y amigos de Telesur? Bienvenidos a Somos, primer programa de este año 2020, el día de hoy dedicando el espacio en especial a la Revolución Cubana. Gracias por estar con nosotros. Feliz año nuevo y estamos ya en contacto a través de @SomosTelesur en Instagram y Twitter, @MariaPTelesur. Por allí nos encontramos. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, les damos la más cordial bienvenida en este nuevo año y con un abrazo los invitamos de inmediato a revisar lo que hemos preparado para ustedes en este programa especial dedicado a la Revolución Cubana. Vamos a verlo. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada en los pueblos del mundo. Dedicaremos nuestro espacio de hoy a rendir tributo al origen de la Revolución Cubana y los logros que ha tenido el desarrollo global de la cultura en el país. Además, tendremos como invitado al musicólogo Oni Acosta, quien nos hablará de las manifestaciones culturales de la Mayor de las Antillas. Esto y mucho más hoy en Somos. Es parte de lo que estaremos revisando en este programa especial el día de hoy, Día de la Revolución Cubana. Estaremos haciendo este recorrido hermoso por todas las bondades, los beneficios que desde la cultura la Revolución Cubana nos ha dejado en al menos 6 décadas. Hacemos una pausa, estamos de vuelta para contarles más acerca del Día de la Revolución Cubana desde la cultura y el arte en Somos. Ya venimos. Estamos de regreso en Somos. Les contamos hoy acerca de la Revolución Cubana y de todo el legado cultural que hemos tenido hasta el momento. Fidel Castro permitió que millones de cubanos de origen humilde llegaran a ser médicos o abogados, ingenieros, algo impensable antes del año 1959. La tasa total de alfabetización de adultos fue de al menos 99,8%. En Cuba, todos tienen acceso a la educación, incluso a la universitaria, algo considerado como uno de los mayores logros de la revolución. En agosto de 1961 se realizó el primer Congreso de Escritores y Artistas, gestor de la unión de estos creadores en Cuba, un congreso definidor de la unidad de principios que permitió y aún permite a los mejores exponentes del arte y la literatura la creación de obras artísticas al servicio de una nueva sociedad en la cual el hombre alcanzara su plena dimensión humana. En este marco quedó expresada directamente la decisión y la tarea propia del gobierno de formular y ejecutar una política cultural con participación de los creadores como protagonista principal. En 1971, el primer Congreso de Educación y Cultura ratificó la permanente decisión de la lucha por la extensión y profundización de la cultura de masas y por hacer del arte un arma de la Revolución Cubana. Por otra parte, los congresos y las organizaciones adoptaron entre sus resoluciones las referentes a la educación y cultura del pueblo cubano. En su declaración final se sugería a los intelectuales las temáticas más convenientes para el arte durante el momento histórico de la Revolución, que conmemoraba el tratamiento de tópicos relacionados con la literatura infantil y el proceso revolucionario en su lucha contra el subdesarrollo y la necesidad de mantener la unidad ideológica del pueblo. El proceso ayudó a erradicar la división de clases sociales en los primeros años de la revolución. Además, ayudó a la emancipación de la mujer. La gran mayoría trabaja, gana los mismos sueldos que los hombres y tiene acceso a jardines infantiles para cuidar a sus hijos. Otro de los logros del gobierno del comandante Castro fue la instauración de un sistema de salud pública como no lo tienen muchos países en desarrollo. El índice de mortalidad en la Mayor de las Antillas sigue siendo uno de los más bajos. La cultura es valiosa para los cubanos, satisface, es un puente imprescindible entre la justicia social como prioridad de la libertad y la liberación a su vez de todas las dominaciones, además del florecimiento de las capacidades humanas como proyecto de esta revolución cubana. Vamos a ver la siguiente historia. Desde 1959 hasta hoy, la revolución misma es el mayor y más trascendente hecho cultural de este medio siglo. Desató las actuaciones, las ideas, los sentimientos y las potencialidades humanas. Los hechos y los avatares de la revolución son fundamentales para el proceso de la cultura cubana. La revolución de 1959 se apropió de toda esa fuerza cultural, sus símbolos y sus representaciones, porque ella la identificó como libertad y justicia verdaderas para todos. La revolución se ganó esa confianza con sus hechos. La cultura popular cubana estuvo hasta hoy en la base del socialismo cubano. A partir de ese año, las formas culturales tradicionales y las consideradas modernas discurrían dentro del sistema de dominación.
La revolución propició gigantescas jornadas en las que el pueblo organizado y el poder revolucionario se fundieron y formaron una unidad de incontables terrenos, manifestados en la cultura como un todo, en la transformación de la revolución agraria, las campañas de alfabetización y escolarización, el armamento general del pueblo, la nacionalización de la mayor parte de la economía, la liquidación del enorme desempleo, el aparato equitativo de la alimentación, la subordinación del mercado, la propiedad y el dinero a los intereses. Momento de hacer una pausa en Somos, hoy dedicando entonces este programa especial a la Revolución Cubana. Estamos de vuelta en tan solo segundos para contarles más. Ya venimos. Estamos de regreso en Somos en este programa especial dedicado a la Revolución Cubana, hoy día de la misma. En el año 2019, Cuba ha sido sede de importantes encuentros culturales internacionales. La 13ª Bienal de La Habana y la Bienal de Poesía convirtieron a la capital cubana en uno de los centros culturales más importantes del mundo. La 13ª Bienal Internacional de La Habana reunió hasta el mes de mayo creadores de 52 países que transformaron con arte espacios públicos de esta capital y otras provincias durante un mes. Bajo el título de La construcción de lo posible y dedicada a celebrar el aniversario 500 de la fundación de esta ciudad, el evento abarcó 12 grandes proyectos colectivos, además de numerosas creaciones individuales en galerías públicas y centros privados. La primera edición de la Bienal de Poesía de La Habana llegó a la capital cubana para conmemorar los 500 años de su fundación con la lectura de textos por parte de diversos intelectuales en la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Este evento, que convocó a diversos poetas de todo el mundo, convirtió a La Habana en la capital mundial de poesía. Otro de los importantes logros que ha obtenido la Revolución Cubana, pese a los 60 años que ha sufrido por bloqueos, es el mantenimiento de la Feria del Libro de La Habana, la cual realizan en más de 30 ciudades del país. Trabajan en el acceso a la población a las mejores obras literarias y temas científicos, políticos, sociales y culturales, a un costo mínimo, mediante el sistema de bibliotecas familiares ideado en Cuba. Otros resultados a resaltar son la reapertura del Teatro Amadeo Roldán en 1999, como sede de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, que se presenta cada temporada a las 11 p.m., ubicado dentro de un edificio monumental moderno, una vez hogar del Auditorio de La Habana. Además del Museo Nacional de Bellas Artes en 2001, ahora con 2 edificaciones más, y la reestructuración del casco histórico de La Habana por la celebración de los 500 años de la fundación de la ciudad. La compañía infantil de teatro La Colmenita merece un importante reconocimiento. Tiene sus orígenes en el grupo teatral La Colmenita, creado por Carlos Alberto Cremata, quien es su actual director desde el año 1990. En 1989, Iraida Malverte y Carlos Alberto Cremata, quienes son madre e hijo, dirigen un gigantesco espectáculo acuático que se llamó Sinfonía para una Perla en Mar Mayor, en la base náutica de la Casa Central de las FARC. Es entonces como se funda la escuela que durante años ha formado a niños, niñas y jóvenes de diferentes especialidades artísticas. Uno de los respaldos culturales que tiene la mayor de las Antillas es la insigne Casa de las Américas, una institución cultural fundada en La Habana el 28 de abril de 1959, adscrita al Ministerio de Cultura de Cuba. Su último director fue el poeta y ensayista cubano Roberto Fernández Retamar desde 1986 hasta el día de su fallecimiento. Su principal tarea es desarrollar y ampliar las relaciones culturales entre los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, así como su difusión en Cuba y el resto de América. En parte de este recorrido por las bondades culturales de la Revolución Cubana, vemos también la creación de importantes e históricas instituciones como el caso de La Colmenita, como el caso también de la Casa de las Américas. Importantes instituciones que han formado por generaciones a cultores, a artistas e intelectuales cubanos que son hoy potencial para toda Latinoamérica y el mundo. Hacemos una breve pausa en Somos. Venimos para hacer un análisis con nuestro invitado del día de hoy, musicólogo cubano, Oni Acosta, conversará en tan solo segundos. Los esperamos, ya venimos.
Estamos de regreso en Somos hoy en este programa dedicado al Día de la Revolución Cubana. Es momento entonces de contactar con nuestro invitado desde Cuba. Oni Acosta, musicólogo, está con nosotros. Les damos la bienvenida. Oni, gracias por estar con nosotros en Somos. 60 años lleva la Revolución Cubana, también 60 años de políticas culturales que amalgaman esfuerzos tanto del Estado como de la población civil. ¿Cómo estás? Bienvenido, cuéntanos. Sí, bueno, creo que la primera acción cultural de la entonces joven Revolución Cubana de 1959 es precisamente lo que llamamos acá la campaña de alfabetización. Creo que no es desconocido para muchos de nuestros televidentes y seguidores que Cuba tenía un alto índice de analfabetismo en el país a lo largo, bueno, todas las políticas anteriores al triunfo de enero del 59, y creo que ese fue el primer punto de partida de lo que sería no solamente una revolución en lo político, en lo económico, en lo que significó una nueva etapa de las relaciones internacionales para Cuba. Yo pienso que también el hecho de haber librado una campaña donde se enseñó a leer a cientos de millones de cubanos, yo creo que esa fue la primera gran batalla librada por la joven revolución. Y, por ejemplo, en el mismo año 59 se fundan muchísimas instituciones culturales que han perdurado, la mayoría hasta hoy. De hecho, en este año 2019 el pasado año 2019 habíamos estado celebrando los 60 años de creación de algunas de ellas, como lo es el ICAIC, es el Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica, es decir, la industria del cine, como lo es la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, surgida en octubre del 59, la creación de la Casa de las Américas, es decir, una serie de lugares, de espacios en la cultura cubana que por iniciativa de Fidel y de los directivos, de los dirigentes de la revolución, pues crearon estas instituciones y otras más, por supuesto, pero vinculadas a elevar el nivel cultural de la población y que fuera no solamente un referente nacional, sino que fuera también un referente latinoamericano e internacional. Y bueno, como me imagino que muchos sepan, fue una época donde muchos artistas de otras partes del mundo, sobre todo latinoamericanos, que vivían bajo férreas dictaduras militares, pues pudieron ver en la Revolución Cubana, en su sistema de instituciones de la cultura y en la música específicamente, pudieron ver una especie de faro, una especie de guía a la comunión entre poesía, música, artes plásticas, danza, ballet. Es decir, fue, creo que, un oasis dentro de aquel sombrío panorama regional del finales de los años 50. Hablamos entonces de Cuba, hablamos de la Revolución Cubana y de las bondades que ha tenido en estas 6 décadas. Justamente el presupuesto que se ha destinado para la academia y para la formación cubana, 60 años de bloqueo, Oni, pero ¿cuánto ha sido el porcentaje? ¿De qué manera se distribuyen entonces los recursos para la formación cultural de todos los cubanos? Sí, efectivamente, para nadie es un secreto esta afirmación. En Cuba, a pesar de estar bajo este bloqueo férreo que afecta no solamente la vida diaria y la economía del país, también esto por supuesto afecta a la cultura. Y digamos que dicotómicamente, o contrariamente a lo que muchos piensan, la cultura pues se rehace día a día, se reinventa día a día, a pesar de estas carencias y esta asfixia a que somos sometidos. Los presupuestos, no te puedo dar cifras exactas porque, bueno, realmente son de otro tipo de alcance, pero no se recorta, es decir, no hay recortes de presupuesto, no se cierran escuelas de ningún tipo, ni de enseñanza general, ni de enseñanza artística, no se coartan estos procesos creativos, no se deja a los maestros de ninguna rama del arte en Cuba no son desempleados, no se cierran los festivales. Quizás se pueden recortar los días. Si un festival duraba quizás una semana a raíz de una determinada crisis, pues bueno, entonces en vez de 7 días pueden durar 5 o 4 por la situación económica, que es bastante compleja y lo ha sido durante todos estos años de bloqueo. Pero cerrar un festival, cerrar un evento, posponer eventos importantes del ballet, de la danza, de las artes plásticas, de la música, cancelar giras, cancelar conciertos, no. Eso es algo que se ha tenido muy en cuenta, se ha tenido siempre como una prioridad. No es por gusto que Fidel decía que la cultura es el alma, es el escudo de la nación, porque eso es lo que siempre hemos deseado, ser invulnerables, ser una especie de construir una coraza cultural para evitar ser de nuevo lo que fue Cuba antes de 1959. No se cierran
o no se han cerrado este tipo de presupuestos, de apoyos a la cultura. Es una cultura gratuita, no se cobra porque un niño o una niña pueda llegar a ser una gran concertista y estudiar en grandes conservatorios luego de haber estado en Cuba o dar grandes conciertos. Tiene una carrera totalmente gratis con los mejores profesores del país, y bueno, si hay que buscar una beca, pues se le busca una beca fuera del país. Es decir, no, estos procesos creativos, estas dinámicas no se cierran, no se laceran. Yo creo que eso es importante. Quizás no sean los años 80, los años posteriores, que fueron un poquito, en algún por ciento un poquito mejores, donde quizá teníamos más acceso a instrumentos, quizá teníamos el apoyo del llamado campo socialista. Hoy no lo tenemos, pero tenemos también el apoyo de países amigos que a través de organizaciones de solidaridad, de una mirada muy altruista, muy humanista, pues apoyan la enseñanza artística en Cuba, sabiendo que es una enseñanza cara. Por ejemplo, un niño que pueda estudiar cualquier instrumento como el violonchelo, como el saxofón o cualquier instrumento musical, tiene acceso a una tecnología determinada, y eso lleva cuerdas, lleva accesorios, lleva baticolas, lleva una serie de arcos, lleva una serie de accesorios musicales que son caros en el mercado internacional. Aquí no se fabrican, desgraciadamente no tenemos acceso a esa tecnología, pero el Estado hace incontables esfuerzos porque esos niños tengan un instrumento decoroso sin cobrarles un centavo, sin siquiera un alquiler. O sea, no es ni siquiera un alquiler, no se cobra nada, ni se compran, ni se les vende, o sea, ni se alquilan, ni se les venden a esos estudiantes. Yo pienso que eso también es un esfuerzo, no solamente del gobierno, sino también que ha sido del gobierno, pero que ha sido una constante en toda la historia de la revolución, de que la enseñanza artística, sea de la rama que fuere, no se vea coartada, no se vea eliminada de ninguna manera. Creo que es un esfuerzo sobrehumano, titánico, y que debemos ponderar siempre, cada día que podamos. Gracias entonces por tu información, y para cerrar quiero preguntarte, dando una mirada a toda Latinoamérica, conociendo y valorando lo que los cubanos son para su propia cultura y viceversa, ¿qué nos falta en Latinoamérica para valorar más lo nuestro y hacer frente entonces a toda esa invasión de información cultural a la que hemos sido sometidos por años? Yo pienso que lo más importante es que haya una voluntad política en Latinoamérica para poder enfrentar estas políticas como tú reseñabas. Yo tuve la suerte, yo soy músico de profesión, tuve la suerte de estudiar con muchos latinoamericanos en mi época, y otros que han ido llegando siempre. Tú sabes que Cuba le ha dado la mano solidaria, no solamente en la medicina, a Latinoamérica, del mundo, también en la cultura, en las artes. Cuba ha sido un país solidario. No repartimos lo que nos sobra, repartimos lo poco que tenemos. Y entonces siempre recuerdo chilenos en mi época de estudiante que me hablaban sobre la grandeza del sistema educacional cubano, de las academias de música en Cuba, y cómo en su país no hubiera sido posible que haber tenido una educación como tal. Y un poco cuando uno tiene 17, 18 años, esto le puede sonar contraproducente, no entenderlo. Y es con el tiempo, cuando vamos creciendo, cuando vamos naciendo profesionales, que entendemos un poquito mejor lo que ha pasado en Latinoamérica con respecto a Cuba. Desde que hemos nacido hemos tenido, sobre todo lo que hemos nacido con la revolución, hemos tenido acceso a estas políticas sociales, a estas dinámicas culturales, y nos parece quizá que es lo más normal. Sin embargo, cuando vemos, como bien tú dices, a otros países, a otros sistemas, nos damos cuenta de que tenemos realmente un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto al desarrollo de las artes en Cuba. ¿Y qué faltaría? María Antonieta, creo que voluntad política, creo que no recortar los presupuestos que están destinados a enfatizar o a ponderar o a enraizar la cultura, ya sea originaria o no, de estos hermanos países, de que pudieran crearse otros mecanismos de articulación cultural, ministerios de cultura, instituciones de la cultura o de la música en este caso, que puedan hacer coordinaciones, que pudieran no tener que buscar financiamiento en bancos o en bancos privados o en otras instituciones para poder hacer acciones de festivales de teatro, algún tipo de festival, que fuera el mismo gobierno o los mismos gobiernos lo que pudieran subvencionar, como lo es en el caso de Cuba, subvencionar estos proyectos, y que pudieran de alguna forma visibilizarse todas estas culturas tan importantes para nosotros, porque al final somos pueblos hermanos. Y yo creo que se resume con esto, creo que hace falta una voluntad política, que se revolucionen también las políticas sociales, esas dinámicas, como me gusta decirle, y que se pueda entonces manejar un lenguaje emancipador, pero desde la cultura,
José Martí decía que ser cultos es la mejor manera de ser libres, y eso es una máxima que se ha practicado en Cuba desde el triunfo de la Revolución del 59, y ojalá que otros países, como bien tú dices, latinoamericanos, pudieran acceder a este tipo de universalización de la cultura y el acceso gratuito y desenfadado, por supuesto, a este sistema de enseñanza que creo que a la larga, después de 60 años, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que ha sido todo un logro, toda una revolución dentro de la revolución misma. Agradecemos así a nuestro querido compañero Oni Acosta, quien nos conversaba hoy acerca del contexto cultural y cómo ha sido entonces el tema académico y de formación desde la Revolución Cubana, desde sus inicios y hasta hoy día con todos los resultados. Cuba, sin duda, un baluarte importante de la cultura del Caribe y de toda Latinoamérica. Gracias por estar con nosotros en este programa especial el día de hoy, dedicado a la Revolución Cubana, 1 de enero. Gracias por estar con nosotros en Somos Telesur en Instagram y Twitter, @MariaPTelesur, nos conseguimos por Twitter. Feliz año 2020 para todos. Gracias por estar con nosotros en una edición más de Somos.